Ahí estamos. Bueno, comenzamos con una pequeña oración entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Pilar, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes con don Alberto Bárcena. Don Alberto, buenas tardes por allí, por España. ¿Cómo están? Buenas tardes, Padre. Pues no estamos en el mejor momento, desde luego, Me porque imagino. entre unas cosas y otras, aparte de lo que afecta al mundo entero, ahora mismo pues España está en una situación complicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, por las dudas, para aquellos que no lo conocen, a don Alberto Bárcena, él es abogado, es muy conocido en España, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia Contemporánea por la San Pablo CEU, Sí, y señor. también profesor del Instituto de Humanidades Ángeles Ayala, también de la misma universidad. Ha dado las asignaturas de Historia de las Civilizaciones, de Historia de España, por eso también es muy conocido, de Historia Social de Europa y de Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Por las dudas, para los que no conozcan, yo voy a dejar después la descripción de el doctor Alberto Bárcena, algunos de sus libros, ¿no? Yo, de los que he conocido, muy bueno, excelente, todos excelentes, pero el que más me llamó la atención es el de los presos del Valle de los Caídos, allá por el año 2015. Uno más cercano, que es sobre la masonería y la iglesia, ¿no? Hoy por hoy lo que es esa historia de dos ciudades, como decía San Agustín, y está ahora publicando los libros acerca de lo que es lo que él llama la pérdida de España, ¿no? Como lamentablemente nuestra querida España, bueno, está en un periodo ya conocido de gran decadencia. Bueno, entonces, como esa pequeña presentación, él ha querido conceder esta entrevista, para mí es un gusto, es un honor, y bueno, entonces, fuera de esta pequeña presentación, él nos venía diciendo que cómo venía España. Con el tema del coronavirus, ahora todavía estamos en la salida de todo esto. ¿Cómo están allí por España? Bueno, estamos ahora entrando en un periodo de desescalada, como lo llaman, por fases. Ha sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia y bueno, pues en cuanto al aspecto sanitario estamos mejor, mucho mejor que hace 2 meses o un mes y medio, ¿no? Pero todavía esto no se ha terminado, ni mucho menos, y esto conlleva, pues, claro, medidas también de tipo político, de orden público, digamos, medidas que tienen que ver con la epidemia, pero que también, claro, nos han limitado mucho la actividad en todos los sentidos, ¿no? Yo como profesor, evidentemente, pues he tenido que adaptarme a las nuevas tecnologías como he podido, pero es lo menos que se puede decir en un momento como este. Eso en líneas generales en lo que a mí respecta, ¿no? Pero tenemos una situación muy complicada. Sí, me imagino, como en todos lados. Bueno, don Alberto, yo aprovechaba este tiempo para hacer estas entrevistas y para por lo menos divulgar un poco el pensamiento de la gente afín, de la gente amiga. Un pensador italiano, que uno no tiene por qué tampoco coincidir en todo, que era Benedetto Croce, decía que toda historia es historia contemporánea. ¿En qué sentido? En que uno tiene que leer la historia siempre a la luz de lo que está viviendo en el momento, digamos, de hoy, ¿no? Es parte también de la virtud de la prudencia el tener memoria, ¿no? ¿Con qué periodo de la historia uno podría analogar esta situación que estamos viviendo hoy? ¿Con la gripe española? ¿Con alguna cosa que se le ocurra? ¿Qué le parece a usted? Bueno, contextualizándolo en la historia contemporánea de España, recuerda un tanto a los años 30 del siglo XX. Hay un conflicto político importante que parecía que podíamos dar por terminado, eso que se conoce como las dos Españas enfrentadas desde que la edad contemporánea, a partir de la invasión napoleónica del siglo XIX en concreto, se crea esa división, que es completamente nueva en el sentido de que hasta la contemporánea, espiritualmente hablando, la nación española forma un bloque. Y ya en el siglo XX esas dos Españas siguen enfrentándose hasta que en los años 30 pues se produce el advenimiento de la República, viene con ello una persecución religiosa
que va a ser la gran cuestión, yo sostengo que es la gran cuestión de nuestra historia, a partir de la contemporánea, porque hasta entonces lo que hay es una unidad católica, y esto recuerda en algunos aspectos aquello, porque a la muerte de Franco se produce aquí, como es sabido, la transición, lo que se llama la transición política, hacia un sistema constitucional, de monarquía constitucional, y ahora estamos en lo que ya algunos han bautizado como la segunda transición, que naturalmente daría por concluida, o quiere dar por concluida, aquella de finales de los 70, principios de los 80, para dar paso a algo supuestamente nuevo, pero que no lo es tanto, porque sería un poco, en muchos aspectos, volver a esos años 30 con un enfrentamiento político claro, restaurar la República, porque durante todos estos años la izquierda, el progresismo, como se dice aquí en España ahora, ha reivindicado la legitimidad histórica y concretamente desde la época de Rodríguez Zapatero ya se empieza a plantear esta cuestión de la segunda transición, que naturalmente desembocaría en una tercera república y a saber a partir de ahí qué otros cambios. Pero claro, eso ya significa dar por concluida la Constitución española y a partir de ahí veríamos, ¿no? Las fuerzas políticas que convergen en este proyecto no son exactamente iguales en su ideología, pero tienen mucho en común. Con eso lo compararía yo. Sí, es como si el liberalismo y el socialismo, comunismo se hubiesen unido en una misma cosa, ¿no? Y a partir de esto, no solamente en España, también en muchos lugares se ha comenzado a hablar de que hay una especie de nueva normalidad, ¿no? O sea, que hay que buscar un nuevo modo de vivir a partir de después de la salida de este tema. Y muchos han comenzado a hablar acerca del famoso nuevo orden mundial. ¿Cómo podría explicarlo usted a una persona que no conoce demasiado, que no se dedica a esto, que es un trabajador simplemente? ¿Qué es esto del nuevo orden mundial que querrían imponer? ¿De qué se trata? Bueno, resumiéndolo, podríamos decir que es el intento de poner en práctica un control sobre el planeta a base, bueno, hay distintas fórmulas, pero para simplificar sería un gobierno mundial, un solo gobierno mundial, o el mínimo posible de gobiernos. Hay quien habla de 3, 5, máximo 5, por continente según, ¿no? Pero el ideal sería 1. Y ese nuevo orden, naturalmente, no sería solamente político y económico, sino que sería también espiritual. Por tanto, en lo que más nos importa, porque con la religión vienen los derechos humanos, todo un concepto de la persona, etcétera, en lo que más nos importa, esto vendría en un sincretismo religioso que acabaría imponiéndose. Además, porque es necesario para ese nuevo orden acabar concretamente con el cristianismo. Bueno, con las grandes religiones podrían convivir con ciertas filosofías, pero desde luego con las religiones monoteístas no. Y muy concretamente con la religión católica menos todavía. De manera que ese nuevo orden mundial tiene o lleva ya años intentando imponer un nuevo sistema de creencias. Y esto ha venido propiciado ya con proyectos que, auspiciados por Naciones Unidas, ya tienen nombre y no son tan recientes. Por ejemplo, la Carta de la Tierra, que es un proyecto panteísta, claro, realmente, o la Ética Planetaria, que es un proyecto sincretista. Son dos proyectos, como digo, auspiciados por Naciones Unidas y que no son divergentes, sino que pueden combinarse muy bien. Sincretismo religioso y panteísmo, ¿por qué no? Claro que pueden. Ahora uno Sí. se pregunta, ¿es necesario realmente meter una religión universal? Porque uno se va a la historia de Roma, por ejemplo, y uno dice, bueno, en Roma si algo caracterizaba al imperio era que, vamos, vengan, cuando uno iba aplicando la imposición del imperio, sea por la fuerza o sea voluntariamente, aquellos pueblos que querían formar parte de Roma, Roma permitía que cada uno tuviese su propio culto, no se metía, justamente lo que era propio de Roma era no meterse en la religión de cada pueblo. Porque este nuevo orden mundial me parece que querría imponer una religión única, digamos. Bueno, yo, para explicar esto y el por qué el catolicismo es incompatible con el nuevo orden mundial, siempre pongo el ejemplo de mis alumnos de que la civilización occidental en la que aún estamos se ha basado en dos pilares, razón y fe. La razón, pues la heredamos del mundo clásico, la filosofía griega
es conocida y muy utilizada por los padres de la Iglesia, y la revelación pues nos viene primeramente al pueblo de Israel y luego ya se consuma en el Evangelio con la venida de Dios al mundo, ¿no? Y todo eso construye una civilización, un sistema de valores que ha configurado lo que somos. Y claro, ahí está la verdad. Fe y razón son las dos alas, decía Juan Pablo II en su Fides et Ratio, que nos elevan hacia la contemplación de la verdad. Luego, claro, la verdad no interesa, porque este nuevo orden mundial, yo concretamente este año a mis alumnos les he encargado, yo y todos los profesores del área, les hemos encargado la lectura del libro de Orwell, 1984, donde claro, el Estado establece lo que es verdad y lo que no, tanto en historia como en todo lo demás. Claro. Bueno, pues un nuevo orden mundial no se considera compatible, ni mucho menos, con la religión católica, específicamente con la católica. Y ha habido voces que lo han dicho con toda claridad. La candidata a la presidencia en aquella época, Hillary Clinton, en el Lincoln Center de Manhattan, creo que fue en 2015, decía que los gobiernos tenían que utilizar coercitivamente su poder para redefinir los dogmas religiosos. En pocas palabras, pocos personajes públicos lo han definido también. Que los gobiernos definan los dogmas religiosos, ¿eso qué es? Un totalitarismo absoluto. De manera que esto venía ya... Sí, perdón, siga. Perdón. No, decía que esto estaba ya denunciado por Juan Pablo II, mucho antes de que la señora Clinton dijera esto, cuando en Centésimos Annus dice: quien se adhiera a la verdad no resulta fiable ya, desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es el escepticismo agnóstico. Lo dice así de claro. Esa encíclica es verdaderamente interesante porque es del año 91. O sea que tampoco estamos hablando de algo tan improvisado. Lo denuncia Juan Pablo II entonces y acaba ese mismo párrafo o el siguiente diciendo que una democracia sin valores se convierte inevitablemente en un totalitarismo, visible o encubierto, como la historia demuestra. Citándole de memoria, no son las palabras textuales, pero esto es lo que viene a denunciar. Luego, ese nuevo orden mundial no puede convivir con el catolicismo. Cuando uno ve estas cosas y empieza a leer los diarios y ve las noticias, empieza a ser 1 más 1 igual a 2, digamos, no hay mucha vuelta. Pero a veces cuando uno lo llega a decir públicamente, como hay una gran, digamos, inquisición progre, que a uno no lo deja decir lo que realmente uno piensa, es tildado rápidamente con un mote de conspiranoico, conspiracionista. Es difícil a veces salirse de ese apelativo, ¿no? Sí, bueno, a mí abiertamente no me han llamado conspiracionista o conspiranoico, abiertamente nunca. Porque yo cuando he empezado precisamente a seguir este tema, y he tenido como maestro al que no conocí en persona, al padre Sanauja, por supuesto, que estudió como pocos, ¿no? Juan Claudio Sanauja, lo que es el nuevo orden mundial y cómo desde Naciones Unidas se estaba diseñando un nuevo paradigma humano, anticristiano, por supuesto. Y lo hizo como nadie. Es una labor casi en solitario, pero creó escuela, más de lo que él llegó a saber, incluso. Pero aquel boletín Noticias Globales era una verdadera joya, que nos iba informando de lo que hacían en Naciones Unidas y cómo solapadamente se iba imponiendo ese nuevo orden en lo moral. Yo me he agarrado siempre a documentos constatables, no tan públicos, porque ya se procura que no lo sean del todo, pero que están ahí. Las cumbres del Pekín, del Cairo, donde lo que vienen es a redefinir, que es un verbo que utilizan mucho, la familia, el paradigma humano. Y luego hay algo también que da una gran fuerza a las tesis que yo llevo defendiendo desde hace ya varios años. Y es que son los documentos del Magisterio de la Iglesia, tanto en sus condenas contra la masonería, porque esto tiene una raíz muy clara ahí, como luego en las condenas contra el nuevo orden mundial, han sido clarísimos. Y claro, en ese terreno no quieren entrar los partidarios del nuevo orden mundial, porque claro, están confrontándose abiertamente con algo que les sobra, que les estorba, pero que no quieren condenar de forma abierta, aunque ya sí que empiezan a hacerlo. Ya se está hablando de la Iglesia Católica como un peligro, precisamente por lo que tiene de dogmática, etcétera.
Sí, eso en algunos sectores quizás digamos, del gobierno mundial, pero en otros quizás no tanto, porque cuando uno se pone a plantear y se pone a ver por lo menos algunos comunicados de algunos personajes, es como que fuesen casi lo mismo. Usted ha sido un gran estudioso de la masonería, ¿no? Y qué principios pueden verse que pareciese que ya están como queriendo implantar de modo permanente en esta sociedad y, y a su vez, aunque cueste a veces decirlo, también algunos personajes, incluso católicos, incluso de cierta jerarquía, pareciera que están como aceptándolo pacíficamente y hasta quizás promoviéndolo, estos principios, ¿no? De la fraternidad, ¿no? ¿Qué Ujú. papel juega en todo esto, ese tema que usted tanto ha estudiado de masonería? Hombre, la masonería desde su origen es sincretista. Mm, Tiene un añadido porque yo creo que algo que define mejor las creencias masónicas junto al sincretismo es el gnosticismo, que mm, es la oferta de un conocimiento oculto que se brinda a los iniciados hasta convertirles en seres superiores. Claro, esa gnosis masónica, como todas las demás gnosis, parten de una verdadera mentira, urdida, trabajada y cuidadosamente extendida durante siglos. No es la única la gnosis masónica. Ha habido gnosis cristiana, gnosis judía. La masónica tiene lo que tiene de historia de la masonería y es un atractivo grande para muchos de los que se inician sin saber realmente qué es lo que hay detrás. Pero aparte de gnóstica, es, como digo, sincretista. Y mm, por tanto, el sincretismo que trae de la mano, el relativismo. Esa labor de relativizar absolutamente los principios y los valores se inició en la Ilustración, que va de la mano de la masonería en el tiempo, desde luego, porque es que son coetáneas. El nacimiento de la masonería y la Ilustración, habría que ver quién influye más en quién en estos dos mm. movimientos, ¿no? Pero desde luego lo han conseguido en una medida enorme y ya Benedicto XVI, justo muy poco antes de ser elegido papa, horas antes, en aquella misa Prolillendo Pontifice, donde habla ya de la Mm, dictadura del relativismo, está mm, definiendo una realidad. ¿Por qué es dictadura? Eso ya lo había dicho Juan Pablo II. Has mencionado antes Centésimos Annus, donde dice que una democracia sin valores se convierte en un sistema totalitario. Así de claro. Pero el que le pone nombre y ya lo denuncia como una dictadura, porque el que se sale del marco está excomulgado, socialmente excomulgado, es Benedicto XVI, continuador, como en tantas otras cosas, de su antecesor. mm. ¿Y eso qué Sí, es? claramente. Es un legado masónico en muy buena medida. Y estamos excomulgados los que nos adherimos a la verdad con firmeza, y repito las palabras de Juan Pablo II, no somos fiables. O sea, la defensa de la verdad ha sido abandonada, incluso por personas que en la intimidad la conocen, la profesan, pero en público no se adhieren, porque claro, es la excomunión social. Concretamente en Mm, política, rarísimo es el personaje, al menos en España, que hace una profesión de fe. No digo profesión de fe, mm, porque al Parlamento van otras cosas, pero ¿por qué no mencionar a Dios? ¿Por qué no partir de la existencia de Dios? ¿Por qué ocultar sistemáticamente su fe? Hemos llegado a esta situación. Y esto es muy grave porque excede con mucho lo que es la actitud de lo que llaman tolerancia. Tolerancia, por supuesto, es tolerar pues cualquier otra actitud, cualquier otro pensamiento. Pero esto es muy intolerante. Y de ahí viene ese silencio de los católicos en la vida pública, mm. que ha sido ya condenado por los papas en épocas anteriores. Pero ese silencio es abrumador y es verdad que dentro de la propia Iglesia pues vemos corrientes relativistas abiertamente contrarias al depósito sagrado de la fe. Contrarias. Y tristemente vienen muchas veces del propio clero e incluso de la jerarquía en buena medida. El credo del anticristo, como ha dicho Benedicto XVI también recientemente. Sí, por las dudas para aquellos que están escuchando y que no habían, nunca se habían percatado de esto, ¿no? Quizás aquí en Hispanoamérica es distinto, más o menos, no tanto, pero un teólogo, filósofo teólogo, que fue, lo digo para la gente que no lo conocía, Jacques Maritain, que aquí en Argentina fue bastante estudiado por un gran sacerdote argentino que fue el padre Julio Membiel. Estoy resumiendo simplemente. Maritain, tomando un texto acerca de la Santísima Trinidad del padre Garrigou Lagrange, hablaba de que en la misma persona había una especie de dualidad, ¿no? Una cosa era mi individualidad, decía Maritain. Repito, hay dos por las dudas hay dos Maritains. Uno bastante aceptable antes de la condena de la acción francesa de Morras
y otro posterior que ya es un acomodaticio bien liberal. Entonces Maritain decía, y esto se ha metido mucho en la iglesia, lo resumo brevemente, perdón, don Alberto, que en uno mismo hay como una dualidad. Una cosa es mi individualidad, que viene por mi materia, ¿no? Y otra cosa es mi persona, mi personalidad, que viene por mi alma. Yo con mi persona me debo a Dios, ¿no? Mi alma me debo a Dios. Y con mi individualidad, mi materia, me debo al estado de la sociedad. Por lo tanto, decía Maritain, yo me debo a Dios con mi alma y al cuerpo social con mi parte corpórea. Entonces crea una especie de esquizofrenia en el hombre que hace que uno sea católico, puntualmente ya voy al caso práctico, en su propia casa o el domingo cuando voy a misa o cuando rezo el rosario con mi familia, si es que lo hago, pero en la vida pública, bueno, yo me muestro como uno más, ¿no? Como una persona más, y eso es tremendo porque eso castra la vida del católico y castra la vida pública del católico, ¿no? Y esto en España ha pegado muchísimo, lo que dice don Alberto es muy cierto, que uno se encuentra católicos, puntualmente los que amigos que conoce en España, y quizás buenos en su vida, piadoso y todo, pero que después cuando tiene que hacer profesión pública de la fe no lo hace. Es una cosa muy triste, pero bueno, no sé si concuerda con este análisis breve. Absolutamente. Con el agravante de que esa esquizofrenia es culpable. Porque desde luego el católico tiene que dar razón de su fe, de su esperanza, tiene que dar testimonio. No podemos ignorar lo que somos, lo que creemos, lo que conocemos de primera mano. No podemos ir a misa los domingos escondidos prácticamente y llegar a un parlamento o a donde sea, al ámbito de trabajo, al ámbito público, ocultando lo que pensamos, lo que queremos, no defendiendo jamás la verdad, porque eso se nos juzgará por ello también, ¿no? De manera que los que han tomado esa dirección, que es la imperante, indudablemente en Europa y muy concretamente en España, están confundidos. Si piensan que se puede vivir esa dualidad. Yo soy muy católico en casa y rezo el rosario con mi familia, pero en cuanto salgo de casa, eso lo dejo ahí colgado y me olvido de ello. Bueno, pues estás verdaderamente adoptando una actitud anticatólica, antievangélica. Te estás desentendiendo de tu función en el mundo por completo, porque Dios nos ha hecho sociales para darnos. ¿Y qué don mayor puedo yo llevar a los demás que la voz del Evangelio? El bien común, que es lo que tiene que buscar el gobernante, o todos nosotros, los que formamos la sociedad, tiene sobre todo una dimensión espiritual. Hay que cuidar la otra, la material, qué duda cabe. Pero la dimensión espiritual es superior. Si yo dejo en casa mis creencias aparcadas, no estoy colaborando. Antes, al contrario, estoy perjudicando el bien común. Porque quien no me conoce demasiado, quien no tiene acceso a mi intimidad más estricta, no tiene ni idea de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Luego, una obligación grave y evangélica, que es muy clara, llevad el evangelio a toda la creación, no lo estamos cumpliendo. Y esto es lo que ya se ha consolidado concretamente en España y en otros países en distinta medida, pero aquí de una forma muy especial. Es verdad que en Hispanoamérica veo todavía una resistencia mayor, no en todas partes, pero todavía allí me llegan correos y me llega gente, lo veo en declaraciones públicas, que hablan de Dios, que hablan de su creencia, incluso en Jesucristo, no solo Dios, porque Dios puede ser algo muy vago, según para quién, ¿no? Pero veo todavía posicionamientos de resistencia que aquí se han ido abandonando. Cierto. La situación de los católicos en estos tiempos también no ha sido fácil, ¿no? De la más sencilla, digo en los tiempos últimos 2 meses. Pero no solamente con el tema del coronavirus. Es como que me parece a mí que todo esto de estar en cuarentena y todo ha mostrado un poco como un tiempo de mayor reflexión. Y algunos han planteado que hay como ven como si fuesen dos, entre comillas, iglesias, ¿no? Han visto que algunos curas salen a buscar a los enfermos, a confesarlos, y otros que no, que se repliegan, incluso no teniendo ninguna dificultad física ni nada de esto. Y me hacía acordar un poco a que, bueno, que se nos había pedido en los últimos años lo de la iglesia en salida, el hospital de campaña, pero parece que todo medio como que quedó un poco en el aire todo eso, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a quedar la iglesia
después de esta, entre comillas, o a partir de que comience esta nueva normalidad de la que hablan? ¿Cómo cree que va a salir más fortalecida? ¿La gente va a ir saliendo corriendo a las iglesias a confesarse, a buscar la conversión? ¿O más bien lo contrario? Bueno, vamos a ver. Lo de nueva normalidad es un término en sí mismo ya contradictorio. Si es nueva, no es normalidad. La normalidad es la normalidad. ¿Cómo saldrá la Iglesia? Pues es difícil saberlo, porque por una parte, qué duda cabe que ha habido un sector que ha hecho dejación de su ministerio. Ha habido enorme cantidad, y aquí en España tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, de sacerdotes heroicos. Muchos han muerto precisamente atendiendo a los enfermos. Ha habido luego silencios muy difícilmente justificables, una actitud de distanciamiento. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que ocurre que la Iglesia no salga al encuentro de los enfermos, que no les preste la asistencia espiritual. Ha ocurrido siempre lo contrario, precisamente. Y aquí, pues parecía como que las misas, con todas las medidas de distanciamiento que se puedan tomar, en Polonia lo que hicieron fue hacer muchas más, para que la gente distanciándose pudiera ir a misa. Aquí nada, se clausuró todo. Italia también fue por delante, pero ahí fueron las conferencias episcopales de estos países las que tomaron la iniciativa. Y hemos estado privados de los sacramentos durante meses. Entonces, esto, naturalmente, por una parte, sí que indica una actitud que no era la que esperábamos de los pastores, o por lo menos de muchos de ellos. Ha habido ese distanciamiento que parecía como que pensaban, ¿no?, que ese reunir a los fieles en torno a los sacramentos, a la Eucaristía, de manera muy principal, era un peligro. Yo, claro, pienso con todas las medidas que haya que tomar, indiscutiblemente. Pero a mí esa escena del Domingo de Ramos en la Basílica de San Pedro del Vaticano, con el Papa, fue tremendo. Esa visión es terrible. Él mismo, el propio Papa Francisco, luego comentó que un buen obispo le había hecho ver, le había pedido a priori que no hiciera eso, porque la Iglesia es comunidad. Y con todas las medidas, fíjese las dimensiones de la Basílica de San Pedro. Pero tenía que haber habido una ceremonia como era debido, es el Domingo de Ramos, nada menos, ¿no? Y ese distanciamiento, pues ha sido general, impuesto muchas veces. Y aquí en España nos hemos encontrado con que algunos obispos, simplemente por enseñar la imagen de la Virgen, se han encontrado con amenazas o con presuntas denuncias que luego no sé si se han materializado o no, como si hubieran hecho algo gravísimo, ¿no? O sea que también han aprovechado la situación en este sentido. ¿Cómo saldremos de esto? También ha habido conversiones. Las he visto yo en algunos de mis alumnos, porque es lo que tienen las circunstancias de prueba, las cruces. Gente muy joven que además pues había mantenido un tanto fría, aunque venía de familias católicas, pero yo, al dar doctrina social de la Iglesia, he tenido ocasión de hablar con ellos bastante de religión y de fe. Y he visto en muchos un cambio de actitud. O sea, que traerá frutos buenos. Dios no permite el mal porque sí. Y si esto ha sido permitido por Él, será porque va a dar grandes frutos. Estoy seguro de que antes o después lo veremos, en este mundo o en el otro, porque aquí no sé lo que va a ocurrir, pero en cualquier caso los frutos se verán. Y realmente habíamos llegado a una situación límite en lo espiritual. Ese credo del anticristo ha sido ya una imposición. Esa dictadura del relativismo, que viene a ser lo mismo, y además lo dice el mismo personaje, Benedicto XVI, estaba ya impuesto. Y ha ido a más, porque actualmente en lo que estamos ya no es en el relativismo, es en la dictadura. Y esa dictadura que ha traído consigo la inversión del orden natural. Y el que se salga de ese marco, como dice también el Papa Benedicto, está excomulgado socialmente. Entonces, esto ya poco más podía empeorar, porque al final lo que hace fuerte a una sociedad es precisamente esa defensa de los valores espirituales. Una cosa que les enseñamos es que una sociedad fuerte es la que está compuesta por familias fuertes. Y a la familia se la ha atacado por todos los medios posibles en las últimas décadas, presentándole modelos alternativos de cosas que llaman familia y no lo son. En definitiva, se ha debilitado a la sociedad occidental, a la europea muy concretamente, hasta hacerla irreconocible. Esto lo he visto yo, no es que lo haya estudiado en historia, es que he visto el cambio. Y claro, pues Dios ha permitido esto por algo, digo. No es la primera vez.
que ocurre. Pero Dios del mal saca el bien. Eso lo tengo Eso siempre, clarísimo. De eso manera siempre. que no he perdido en absoluto la esperanza. He ofrecido todo lo que en estos meses hemos tenido que vivir, el conjunto de los españoles y concretamente los católicos, y yo personalmente también, ofreciendo todo. Y en manos de Dios, porque es en las manos que estamos y queremos seguir estando. Y además Que son, estaremos, nos guste o no, vamos a estar sí, en sus manos. que son las mejores siempre. Hay un episodio, Alberto, de la historia que usted ha estudiado bastante bien y es justamente la apasionante epopeya, ¿no? de la Vendée, esa región de Francia, no la única, pero sí la mayoritaria que se levantó contra un régimen dictatorial de que fue la Revolución Francesa, ¿no? Y en estos tiempos estaba el famoso Comité de Salud Pública, un nombre que hoy nos parece que bastante inusual, digamos, ¿no? Salud Pública. Daba como certificados a partir de que los sacerdotes jurasen o no por la Constitución Civil del Clero. Bueno, brevemente era como que tenían que más o menos ser trabajadores o oficialistas al nuevo Estado, a la República, no a la monarquía. Era una forma también de apostatar. ¿Nos puede contar usted, porque a partir de la contrarrevolución de los vandianos, hubo todo un movimiento de laicos, de sacerdotes, que tuvieron que comenzar a vivir su fe de modo clandestino, donde en algunos lugares, quizás, al parecer, si este, entre comillas, nuevo orden se termina de imponer, probablemente un católico tenga que estar dispuesto también a vivir. ¿Cómo le parece a usted que puede llegar a analogarse ese periodo con el que podríamos llegar a vivir acá nosotros? Bueno, es verdad que la Revolución Francesa fue un proceso rápido, aunque también tenía, como pasa ahora, ¿no?, detrás toda una evolución ideológica de casi un siglo entero, de estas ideas ilustradas anticristianas, porque la Ilustración francesa, no nos engañemos, es o bien deísta o bien atea. Y si no, que se lean los autores principales. Puedo dar varios ejemplos, pero no quiero extenderme. Concretamente hablo de la Ilustración francesa. En España no es exactamente igual, aunque hay un buen número de ministros o de secretarios del rey o de altos cargos impíos, como se les llamaba entonces, pero no hay ese movimiento de los filósofos franceses, que es anticristiano por definición. Y esto está ya en la Revolución. Primeras medidas que toma la Revolución, casualmente, entre comillas la palabra, contra la Iglesia. Ya en 1789 la Asamblea decreta la nacionalización de los bienes eclesiásticos para dejar a la Iglesia inhabilitada para cumplir su función. Quedan prohibidos los votos solemnes y ya en el 90, justo después, viene la Constitución Civil del Clero que convierte a los sacerdotes en funcionarios dependientes solamente del Estado y desvinculados de Roma, porque los nombramientos de párrocos y obispos se hacían por circunscripciones electorales. O sea que ahí el Papa, la jerarquía Roma no pintaba ya absolutamente nada. Y viene el cisma, claro. Sacerdotes heroicos, los refractarios, que se niegan a aceptar esto y que pagaron muchos de ellos con su vida esa fidelidad. Pero es que Pío VI se había opuesto a la ley. Como es natural, por otro lado. No podía aceptar aquello. Claro. Y tenemos los refractarios que se niegan a aceptarla y los juramentados que sí que lo hacen. Luego, claro, esto, como ocurre en todas las revoluciones, que esto es un axioma que no falla, el sector más agresivo, el más violento, se impone. Y en el siguiente periodo revolucionario, después de la Asamblea, cuando ya el cisma se ha consumado, y hay una iglesia de catacumba en toda Francia que celebran las misas en pajares, en el foso de un castillo, en un bosque, en lugares ocultos, hasta en el mar, en un barco, para que no sean vistos o denunciados. Porque aquello podía ser pena de muerte, no solo para el sacerdote, sino para quien le acogía en su casa, le escondía o organizaba misas clandestinas, misas auténticas, porque eran los sacerdotes verdaderos, los refractarios. Pero es que en el siguiente periodo, ya en la Convención, desaparece el culto católico, ya da igual que sean juramentados o refractarios. Lo que se establece es un culto de Estado, una religión de Estado, con un culto al Ser Supremo y otras divinidades, como la diosa razón, la sabiduría, ahí está la gnosis presente otra vez. Esto ya es en tiempos de Robespierre. Es más, se salen de la era cristiana para dejar bien claras las cosas y entran en la era republicana. El año 1, 2, 3, a partir de 1793, ya estamos en una era nueva, porque rompen con todo lo anterior. Desaparecen las fiestas religiosas, incluido el domingo, desaparece la semana, el decadí, pasan a tener periodos de 10 días. Desaparece todo vestigio de cristianismo.
Y ya no solo es una persecución física contra los sacerdotes y católicos laicos que les ampararon, sino de destrucción masiva de los símbolos religiosos, las imágenes religiosas. En fin, hay una devastación que nadie hubiera podido imaginar unos años antes. ¿Y dónde se concreta esto? Hombre, es muy conocida la Guerra de la Vendée, que en realidad son dos, donde el pueblo se levanta, el pueblo, porque lo han querido presentar como un movimiento aristocrático monárquico contra la República. No es verdad. El pueblo va a casa de los nobles para pedirles que lideren la rebelión. Y algunos de estos caudillos vandeanos son del pueblo mismo, carreteros como algunos de ellos. Y ellos se proclaman ejército católico, se presentan a sí mismos como el ejército católico. Llevan el detente del Sagrado Corazón. En las marchas rezan el rosario. No se les reconoce por el uniforme apenas, porque no había ni para uniformes. Pero se levantan dispuestos a dar la vida, la población entera. Y claro, el pago fue durísimo porque la República envía allí a las llamadas columnas infernales con órdenes de destruirlo todo y a todos. Reynald Césaire, un historiador francés que hizo una labor impresionante con su tesis doctoral, La Vendée vengée, la Vendée vengada, dice que hay que vengar doblemente, primero a sus muertos y luego al olvido que de manera oficial se echó sobre ellos, ¿no? Pero ahí el número de muertos es incontable. El trato que recibió esa región, que no solo es la Vendée, sino todas las limítrofes, Anjou, Poitou, etcétera, fue bestial. Llegaban con material inflamable porque las órdenes eran quemarlo todo. Casas, aldeas, pueblos, bosques, absolutamente todo. Fueron asesinados niños de meses, hombres, mujeres de cualquier edad, porque era una población con la que había que terminar. Fue un genocidio auténtico. Y respondieron como mártires. Tenían una formación muy sólida, eran muy marianos, en la Vendée, precisamente. Tenían mucho que ver con los sacerdotes, con la orden de San Luis María Guiñón de Montfort, que había creado las compañías del Rosario en esta región muy activas, y resistieron todo porque, como decía San Benito, no hay que preferir nada a Cristo. Y en la disyuntiva fueron mártires. Es decir, tuvieron claro que, puestos en el límite, no hay zona de nadie, no hay zona neutral. Es con Cristo o es contra Cristo. Esto es así de claro y lo tenemos que entender y interiorizarlo los católicos. Por eso lo de las dos ciudades, que es el subtítulo del libro de la masonería que yo escribí. No hay terreno neutral. Además lo dice el Señor, no es cosa mía. Estás conmigo, estás contra mí. Y ellos decidieron estar con Dios al coste de sus vidas y las de sus familias y de ver arrasada la región. Este es un ejemplo. O sea que, sí. O sea que no es algo improbable, no es algo imposible. De hecho, ha sucedido en la historia de la Iglesia que por momentos la Iglesia, aunque haya estado jerárquicamente armada y consolidada desde el punto de vista de la organización, por la defección de algunos pastores, a veces haya tenido que pasar a la clandestinidad. Digamos, puede ser que algún día pase que bueno, no nos dejen ejercer el culto público, entonces haya que volver a celebrar la misa en las casas, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la iglesita de Ars, en Francia, donde está el santo cura de Ars, Juan María Benet, y se ve perfectamente el momento en que San Juan María Benet toma su primera comunión. Él toma la primera comunión de un cura, digamos, no juramentado, un cura rebelde, que no tenía, entre comillas, licencias para darle la comunión, ¿no? Y bueno, eso puede también pasar, ¿no? ¿Quién le iba a decir en el siglo de las luces, como se llamó el 18, con tanta racionalidad, con tanta tolerancia, etcétera, etcétera, en un país mayoritariamente católico, de práctica católica, no solo de fondo de fe, como era Francia, hablamos de un 90 y tantos % de práctica todavía? ¿Quién iba a decir que en aquel vendaval, en tan poco tiempo, porque fue en cuestión de meses, se fuese a desatar semejante persecución contra la Iglesia? Era impensable. Los tan civilizados filósofos, muchos luego se arrepintieron, pero ya era tarde. Habían puesto en marcha un proceso verdaderamente terrible, ¿no? Bueno, es una pregunta parecida a la que yo al menos me he hecho más de una vez respecto de España, ¿no? Es decir, uno dice, porque cuando uno lee la historia de Francia y de la Revolución Francesa, dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si estaba San Luis María, había santos del siglo XVIII. Y en España lo mismo. ¿Qué pasó? Si después de la guerra civil o antes incluso de la Cruzada Española había buenos sacerdotes, había buenos
buenos laicos, o incluso más todavía, me voy después, a la muerte de Franco, ¿no? Al parecer tenía que estar todo más o menos armado, hubo mucho tiempo para preparar la cosa. ¿Cómo fue que se fue todo al diablo, digamos, de un día para otro? Y eso va puntualmente a la pregunta siguiente que yo quería hacerle. Usted está hablando justamente ahora en sus últimos tomos, sus últimos libros, acerca de esa pérdida en general de España, ¿no? Es una herida de España para nosotros porque somos hijos de España aquí en Hispanoamérica y verla hoy dominada por la progresía, por la izquierda, por el ateísmo, es un dolor que es difícil de sanar, ¿no? ¿Tiene alguna solución España? Es como un enfermo terminal, parece, ¿no? Sí, ahora mismo lo parece, pero claro, yo creo que donde hay tanta lucha, tanta agresividad, es porque el enemigo ve que todavía hay fortaleza. Si el enemigo se entrega, ¿por qué perseguirle? Si no pinta nada, si ya no tiene peso. Y España, con todo lo que ha cambiado y con todo este discurso oficial, relativista, etcétera, etcétera, hay que conocerla. Lo que podríamos llamar la España profunda. Han ridiculizado hasta el extremo las procesiones de Semana Santa, diciendo que luego esos son malísimos los que van a ellas y los cofrades son unos hipócritas. En fin, se ha criticado muchísimo. Pero cualquiera que vaya a cualquiera de las principales capitales de España, especialmente en Andalucía, pero también en Castilla, en Levante, etcétera, ¿no? Lo que se ve ahí cada año, no, claro, porque no ha habido ninguna, pero lo que se ve ahí es el pueblo en la calle con una verdadera devoción y no es algo folclórico ni es una diversión, es algo vivido profundamente por el pueblo, todavía hoy, a pesar de todo. Y lo he repetido ya en alguna otra entrevista, pero lo voy a volver a decir. Cuando presenté el último tomo, el segundo tomo de mi libro de la pérdida de España, esto ha sido el 22 de enero, en mi universidad, en el CEU. Un ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contó una anécdota que yo conocía, pero que más que una anécdota es una profecía, porque lo que contó fue que él había tenido una conversación con Benedicto XVI hará 3-4 años. Y en esta entrevista, el exministro le pidió a Benedicto XVI oraciones por España, porque se veía una situación ya difícil, muy difícil. Y Benedicto XVI le dijo, el demonio quiere destruir España. Así de claro. Hizo un breve repaso de lo que España había significado a lo largo de la historia, que es historia de la Iglesia, en buena medida, intimísimamente unidas. Pero acababa con un mensaje esperanzador en el que decía que todo esto le salió de corrido, o sea que lo tenía muy interiorizado y muy claro, que teníamos 4 armas para derrotar al enemigo, al maligno. Hablo de oración, por supuesto, sufrimiento, no especificó cuál, podía entenderse como el que tenemos todos, las cruces de cada día, pero más bien se podía entender que venía un sufrimiento colectivo importante. Creo que estamos en ello, si no empezando algo que puede ser incluso más grave, pero por lo menos sufrimiento, llevamos a unos meses de bastante sufrimiento, con todo lo que se ha dado aquí junto, ¿no? Otra de las armas, naturalmente, era la devoción a la Virgen María, importantísima, pero empezaba con otra, la humildad. Humildad, oración, confianza en el Señor. Sufrimiento, se entiende que ofrecido, un sufrimiento purificador, ofrecido que nos hará crecer y olvidarnos de lo que es superfluo, volver los ojos a Dios, como ha pasado, fíjese, las persecuciones a lo largo de la historia. ¿Qué hicieron las persecuciones en tiempos de Roma? Eran semilla de cristianos. La sangre de los mártires era semilla de cristianos. Eso no ha fallado nunca. Una iglesia perseguida, esa sí que es una iglesia en salida, de verdad, de verdad. Esa sí que es una iglesia fuerte, porque si una minoría decide dar la vida, además de formas verdaderamente cruentas muchas veces, ¿no?, antes de renegar de su fe, por no echar un poco de incienso en el altar de Apolo, porque ahora, claro, eso causa risa, pues se dejaron matar por eso. Si lo que les pedían era un sacrificio a los dioses, claro, pero será renegar del Dios verdadero. Entonces, eso es lo que hizo que la iglesia creciera, junto a la caridad vivida entre ellos, etcétera, etcétera. Pero él hablaba de un sufrimiento que nos vendría y que sería un arma contra el demonio. Y luego, claro, la devoción a la Virgen. Si ha habido un país mariano en el mundo católico, desde luego es el nuestro. Claro. Y todos los países hermanos de Hispanoamérica, donde la Virgen María
ha sido venerada de una manera muy especial desde siempre. O sea que tenemos una abogada de primer orden, tenemos que aceptar el sufrimiento, nos lo hemos buscado en parte porque somos una sociedad, como todas las occidentales, bueno, y unas más que otras, donde el pecado nos ha salpicado de tal forma que ha llegado hasta el máximo. Simplemente el genocidio del aborto. Los millones de niños eliminados, los inocentes, de los que hablaba tanto y tanto Juan Pablo II. Aprovecho para recomendar, para quien no lo haya leído, Evangelium Vitae, porque es la defensa de la vida, ¿no? Ese papa que se enfrentó a las cumbres de Naciones Unidas, de Pekín y del Cairo, con un discurso clarísimo, donde decía que ya no había que defender una moral, cuando le acusaban de defender una moral, la suya, ¿no? Ya no es ni siquiera eso, es que hay que defender los derechos fundamentales de la persona. Y estos se construyen sobre una base muy clara, que es el derecho a la vida. Si ese falla, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué derecho podemos reclamar? El pecado ha llegado muy lejos. Ese credo del anticristo, esa inversión del orden natural en todo, ya se ha enseñoreado de Occidente. ¿Y cómo iba a cambiar esto? Parecía difícil. ¿Quién sabe si este sufrimiento del que hablaba el Papa Benedicto no será el punto de arranque de una gran transformación? No soy profeta ni quiero jugar a eso, ni tampoco sigo demasiado las profecías que no son canónicas. Entiendo, sí. Pero realmente pienso que eso no ha fallado nunca. Tampoco en España se esperaban en los años 30 una reacción martirial como la que se dio. 7.000 sacerdotes y religiosos fueron asesinados. Y de laicos ya ni digamos. Y no apostataban. Y no eran hombres del siglo I ni del II, no eran romanos que habían convivido con las primeras comunidades o incluso con los apóstoles. No, no. Eran hombres del siglo XX. Y dieron su vida. También muchas veces de una manera atroz. O sea que donde hay mártires, buena señal. Y mártires que se están ocultando, los hay hoy en día en el mundo. Mártires por la fe en Cristo, pero por miles. Solo que ese es un tema que no aparece en las portadas ni en páginas interiores, siquiera en prensa. Se evita todo lo posible, pero están ahí. Y la Iglesia es universal, es el cuerpo místico de Cristo. Esos mártires que mueren en cualquier continente, perseguidos por su fe en Cristo, esos mártires están cimentando la Iglesia o su regeneración, mucho más de lo que podamos imaginarnos nosotros. Y esa es mi esperanza. Aparte de que, también es una anécdota que suelo repetir, pero el abad del Valle de los Caídos, el abad emérito, don Anselmo, no solo a mí, pero a mí me lo dijo una vez, hablando de España y nuestra historia, y de la preocupación que ya hace muchos años yo le expresaba. Me dijo, Dios es un caballero. Es un caballero. Como diciendo, con España cumplirá. Claro. Porque España ha dado mucho por la fe. Es la única nación que sacrificó todo al ideal religioso. Cuando hablo de todo, hablo de intereses materiales, geoestratégicos, económicos, de todo tipo, siendo la potencia que fue en el siglo XVI, en el siglo XVII incluso, y todavía con gran peso en el Concierto de las Naciones del XVIII, ante todo tuvo claro que la defensa de la fe era lo principal. Tenemos una escultura aquí en Madrid, en el Museo del Prado, hay otra en Toledo también, que se llama Carlos V dominando al furor. Y se ve al emperador Carlos V de Alemania, primer Carlos de España, rey de España también, que está sometiendo a un individuo que está postrado en el suelo, que se puede interpretar y se ha hecho a veces bien como el Islam, que seguía atacando desde el oriente de Europa las posesiones del emperador y de toda Europa. O bien la herejía, porque a él le tocó lidiar con ambas cosas, ¿no? Pero las dominó hasta donde pudo, porque aquella victoria tampoco fue definitiva, pero fue importante. Y esa labor la continuaron Felipe II, su descendencia, pero yo también cuando he tenido ocasión de escribir sobre esto, recalco que aquello no era una empresa de los reyes que en solitario arrastrasen a su pueblo a guerras no deseadas. Fue una empresa colectiva en la que los que iban a combatir por la fe en Flandes, en Centro Europa o donde fuera, estaban combatiendo perfectamente convencidos de que era la misión que tenían que cumplir. Los reyes no necesitaron arrastrar a las masas a la guerra. La historia de los tercios de infantería, los tercios viejos de infantería,
es una historia que tiene que ver con la defensa de la ortodoxia católica. Y bueno, podríamos extendernos aquí mucho, pero a esa relación podríamos decir, relación especial de Dios con España y desde luego con los países hermanos, porque lo veo muy claro. He tenido oportunidad en los últimos años de verlo muy claro, incluso aquí en el Parlamento Europeo, en una cumbre Provida. Para mí fue muy reconfortante hablar con representantes de naciones hispanoamericanas que venían defendiendo la fe con una claridad que decía, con mucho de menos este discurso. De manera que tenemos una aliada especial en nuestra Madre del Cielo y quedémonos con esa frase, Dios es un caballero. Y el otro día me decía una contemplativa, y yo me fío mucho de ellas, de las contemplativas, nada menos que una carmelita descalza. Digo nada menos porque es una orden muy especial, ¿no? Por los santos que ha dado por el legado del Carmelo, ¿no? Me decía, pero si el primero que está deseando levantar la mano es el Señor, pero no puede. Dije, ¿qué frase tan buena? Él se apiada de nosotros. Él siente este sufrimiento nuestro. Pero Él no se ahorró ningún sufrimiento cuando se encarnó. Tal Ninguno. cual. Exacto. ¿Y levantaría la mano? Pues seguramente sí. ¿Qué duda cabe? Yo creo que la Carmelita aceptaba. Pero no puede porque todavía no se ha dado esa transformación y hay mucho camino por recorrer para retomar el camino recto. Sí. Igual, yo siempre a los profetas y a los poetas hay que creerles porque tienen algo de santo y algo de loco, ¿no? Y el gran José María Pemán, cuando hablaba justamente de España, decía que cuando hay que buscar una nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España, ¿no? Esto siempre es hermosos versos de gran Pemán. Y lo de la Virgen Santísima, sí, no por nada Nuestra Señora se apareció, la Pilarica, justamente el apóstol Santiago, en su primera bilocación, digamos, que se conoce, al menos de la historia. España tiene siempre una misión providencial a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Bueno, por último, para terminar, una cosa que la gente quizás no sabe, y que yo cuando hice la presentación obvié, don Alberto Bárcena, aparte de ser abogado y profesor, es actor, ni más ni menos que actor, ¿no? Bueno. Lo hemos visto hace poquito, pero no actor, digamos, actor realmente de cine. Ha actuado usted recientemente en Garabandal, Solo Dios lo sabe, que nos ha llegado a muchos, una película que a mí me hizo muchísimo, muchísimo bien. Usted vistió de sotana, hizo de cura incrédulo, de cura, digamos, entre comillas, semi-malo. ¿Por qué recomendaría usted esta película a aquella gente que no conoce mucho de Garabandal o que simplemente no la ha visto? Bueno, yo primero decir que Garabandal son unas apariciones que ocurren aquí en España en los principios de los 60, que no están ni reconocidas ni tampoco negadas por la Iglesia, están como en suspenso, pero que cuanto más se acerca uno a ellas, más comprende que ese mensaje, una vez más, es imposible que aquellas niñas de aldea fueran capaces de transmitir lo que estaban diciendo porque ni ellas sabían. Como pasaba como con los pastorcitos de Fátima. Decían cosas imposibles. La propia Bernadette Soubirous. Las niñas de Garabandal dijeron cosas muy importantes y estaban anunciando precisamente algo de lo que hemos venido hablando en esta entrevista. Ese relativismo, ese desprecio por la Eucaristía, ese abandono de la fe por parte de, mencionan cardenales, obispos y sacerdotes que van por el mal camino. Claro, aquello sonó como un trayazo y se entiende que el personaje que yo hago, que era el vicario de la diócesis de Santander, dijera, pero esto es una locura. Estas niñas están repitiendo algo que naturalmente no se han podido inventar. Pablo VI, que conocía a una de ellas, a Conchita, que es la vidente principal, le dijo en Roma, Garabandal es una segunda vida de la Virgen Santísima en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Pero la diócesis de Santander, a la que pertenece Garabandal, nunca quiso promover aquello. Y ahí sigue. Ahora bien, ha habido una novedad importante y es que justo coincidiendo con el estreno de la película, el padre José Luis Saavedra, del Hogar de la Madre, que es esta orden muy involucrada en todo lo de Garabandal, José Luis Saavedra defendió su tesis doctoral en la Universidad de Navarra y es precisamente sobre Garabandal. Y esto ya tiene otro rango porque es una tesis doctoral de un sacerdote que ha sido un poco el guión de la película. Hay que conocer lo que allí ocurrió, es muy interesante conocerlo. Y sí, yo era el malo porque yo era el que
quizás sin mala intención, quizá por incredulidad o porque no llegó a creer que ese mensaje pudiera ser posible, ¿no? Pero presionó mucho a las niñas, especialmente a Conchita, para que se retractase. Claro, me tocó hacer eso, con escrúpulos, debo decir, que comenté con mi director espiritual y me animó mucho a seguir con la película. Pero hombre, no tengas dudas, esto lo está haciendo gente buena, el mensaje es bueno. Y yo cuando tenía que forzarme para hacer esas escenas verdaderamente duras con la pobre niña, pensaba, voy a pensar en positivo. ¿Por qué en vez de malo no puedo ser yo un buen sacerdote que cree que estas niñas nos están tomando el pelo? Vamos a darle ese matiz, ¿no? En fin, aquello ocurrió y sí merece la pena. ¿Pero qué tiene de bueno? Pues ver cómo la Virgen, siguiendo la línea de las apariciones de la edad contemporánea, Garabandal se parece a Fátima muchísimo, el mensaje viene a ser el mismo, solo que cada vez nos están adelantando más los tiempos, que llegan. La Virgen lleva avisando claramente desde 1830, desde la Ridivac, desde la Salet, por supuesto en Fátima, ¿no? ¿Y qué viene? Siempre a lo mismo. Conversión, oración, Eucaristía. Que acudamos a ella y a su hijo, por supuesto. Y esa conversión, pues parece que no acaba de llegar, aunque seguramente sus apariciones, estoy seguro de que han valido para que mucha gente sí que cambie a nivel individual. Serán muchísimos los que gracias a estas apariciones han cambiado de vida y la han enfocado de una forma mucho más coherente con su fe, porque son apariciones de un peso enorme, ¿no? O sea que Garabandal yo creo que está en la estela de Fátima y que merece la pena conocerse. Totalmente, sí, realmente vale muchísimo la pena. Sea que uno, sabemos que no hace falta poner la fe como virtud teologal, esas cosas, porque no es revelación pública, digamos, ¿no? Pero claramente que va de la mano con todo lo que venimos viviendo y con lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿no? La conversión, el fin de los tiempos, también es algo que no hay que tampoco tenerle miedo. Nuestro Señor dice que si llega ese momento, bueno, levantar las cabezas, que está pronta la liberación. La que tiene que tener miedo es el que está en pecado mortal, digamos, ¿no? El resto, Dios nos pilla confesado, como decía el padre Castellani. Bueno, don Alberto Bárcena, ha sido un gusto enorme, un placer tenerlo con nosotros, poder incluso difundir. Vale mucho la pena que sigan su pensamiento, que lean sus libros. Muchos están disponibles en internet, así que pueden acceder para poder conocerlos. Le dejo mi bendición y muchas gracias por todo, gracias por el tiempo y recemos realmente por España para que se levante y resucite de una vez por todas. Muchas gracias, padre. Y sí, por favor, haga eso. Rece por España. Bueno, muchas gracias. Y por todos los pueblos hermanos, por supuesto, que lo necesitamos en este momento de forma muy especial. Muchas gracias, padre. Así es. Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.